Preciosos hermanos, muy buenas noches. Es un placer saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenme inclinando sus rostros y cerrando sus vistas. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de reunirnos una vez más para tener nuestro servicio regular. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que tú tomes la preeminencia de este servicio, que tú seas quien lo dirija y quien lo administre. Y si tú quieres usarnos como instrumentos, solo eso somos, Señor. Ayúdame y ayúdanos en todo lo que hagamos. Por favor, nos dedicamos este servicio desde el principio hasta el final. En el nombre del Señor Jesucristo, así lo pedimos. Así lo hacemos. Amén. Hermanos amados, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio una vez más poder enlazarnos a través de esta transmisión. Como saben, estamos transmitiendo desde el seno de nuestro hogar, ya que todavía nuestro país se encuentra en una emergencia sanitaria. Hermanos amados, vamos a pasar a lo que hemos venido. Y les suplico que me acompañen abriendo sus escrituras en el primer capítulo del libro de los Salmos. Esta es la escritura fundamental sobre la cual nos estamos apoyando para hablar este tema tan precioso, el árbol. Damos gracias a Jesucristo porque nos da todavía la oportunidad de poder juntarnos en acuerdo, y esto es para tener un servicio. Voy a leer la escritura, hermanos preciosos. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Señor, acabamos de leer tu bendita palabra. Te pedimos permiso, Señor, para meditar acerca de ella. Te ruego que nuestro crecimiento espiritual sea notorio, que sea creciente, Señor, nuestro conocimiento en tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo así lo pido. Amén. Hermanos amados, vamos a continuar con el favor de Jesucristo, con el estudio que iniciamos hace 4 semanas y que tiene por título El árbol. Para hablar acerca de este tema tan riquísimo, tan precioso, tan suculento, estoy usando el capítulo 1 del libro de los Salmos. Todos sabemos que David era un rey conforme al corazón de Dios. Y este rey también tenía el don de la profecía, porque miramos en sus escritos muchas profecías que se cumplieron en los días de Jesús y también se han cumplido con la iglesia. Aquí miramos cómo él mira un árbol frondoso, hermoso, cargado de frutos, que estaba plantado junto a corrientes de agua, que habían 5 ríos que lo regaban. Todos nosotros sabemos que este árbol es el que se encontró en el huerto del Edén y el nombre de ese árbol es Jesús. Quiero solamente repasar para que quede en nuestra memoria y también no lo olvidemos. Hemos dicho muchas veces que en el huerto del Edén habían 2 árboles espirituales. Uno de esos árboles, el hermano Bana nos enseña que era el Señor Jesucristo en la forma del Espíritu Santo. Él es el árbol de la vida. Pero habría otro árbol que se paseaba por en medio de los árboles. Este era Luzbel, el ángel de luz que había caído. Recordemos que en el cielo se había librado una grande batalla
Miguel y sus ángeles contendieron con este ángel de luz llamado Luzbel, y que en la tierra llegó también a ser un árbol espiritual, y este árbol espiritual es el diablo. Pero también Dios, en medio de todos los árboles del huerto, había sembrado dos árboles. Estos dos árboles eran Adán y eran su esposa. ¿Quién era Adán? Adán era el Hijo de Dios. Adán era el administrador de la tierra, el Señor de la tierra, el representante personal de Dios. Sabemos que la razón por la cual Dios hizo al hombre y la razón por la cual Él lo diseñó así fue porque Dios quería entronarse y Dios quería vivir dentro del ser humano. Pudiera yo quedarme por unos minutos para simplemente meditar en lo que acabo de decir. Cuando estoy hablando de Adán y estoy hablando de su esposa, me gustaría que usted piense por un momento en usted. Piense en usted, hermano. Piense en usted, hermana, joven, señorita, anciano, ministro. Piense en usted. Cuando Dios hizo al hombre, cuando nos hizo a nosotros, lo hizo con un propósito. El propósito de Él era entronarse en nosotros. Con la vida de Dios en nuestro interior, nosotros deberíamos ser árboles frondosos, árboles llenos de fruto, árboles que provean sombra, árboles llenos de vida, árboles que no tengan necesidad de un avivamiento, árboles que no necesiten servicios especiales, árboles que no necesiten de lluvia, sino árboles que se sostienen porque están sembrados en buena tierra y sus raíces siempre tienen contacto con ríos de agua. Muy bien, en esta noche voy a hacer solo un repaso para al final añadir algunas cosas que creo que son fundamentales en este estudio riquísimo de el árbol que cayó en el huerto del Edén. Hemos dicho en varias ocasiones que cuando el hombre cayó, Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que Él inmediatamente puso a caminar su obra de redención. La palabra redención significa volver a comprar la propiedad que se había perdido. En realidad, Adán no perdió la propiedad. Adán canjeó el título de propiedad por su esposa. Todos nosotros sabemos que Adán era solo un tipo y una sombra de Jesucristo y su iglesia. 4000 años después, Dios visitó la tierra, lo visitó en la forma de un hombre. Él también llegó a ser un árbol, pero cuando Él vino a la tierra, Él fue sembrado, porque recuerden que un árbol tiene que ser sembrado, y este árbol fue sembrado en tierra, en el vientre de una mujer. Esta mujer fue María. Cuando este árbol nació, no era necesariamente un árbol, era solo dos hojitas que se mostraban, pero nos dice la Biblia que Jesús crecía cada día. Entonces este plantoncito que salió 9 meses después de estar escondido en el vientre de María fue creciéndose, se llenó de tallos, su tronco se empezó a hacer más fuerte, le empezaron a crecer ramas, las ramas se empezaron a llenar de hojas y de repente empezó a dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Este es la restauración del árbol novio, porque en el huerto del Edén fueron sembrados dos árboles, un árbol novio y un árbol novia, un árbol macho, un árbol hembra. Estos árboles eran Adán y su esposa. La razón por la cual Dios vino a la tierra en la forma de un hombre fue para continuar con el plan que Adán falló en
que se continúe. En otras palabras, Jesús vino a continuar con la obra interrumpida de Adán. Pero para esto él tenía que restaurar al que había caído. ¿Quién había caído? Un árbol. ¿Quién era este árbol? El árbol novio. Entonces Dios se sembró, se plantó en una tierra llamada María y 9 meses después nació. 30 años después, este arbolito estaba ya lleno de frutos y encontramos que él fue adoptado. Encontramos que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en la forma de una paloma y posó en él. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo la restauración del árbol novia. Vamos a observar cómo era el hombre antes de caer. El hombre antes de caer era señor de todo. El hombre antes de caer tenía a flor de labios el tercer jalón. ¿Qué es el tercer jalón? Aquí tengo una audiencia, mi esposa y mis hijos. ¿Qué es el tercer jalón? Podría preguntarles, pero no quiero que contesten. El tercer jalón es el poder creativo. En Adán se encontraba ese poder creativo. Cuando Adán hablaba, toda la naturaleza respaldaba lo que él decía. Le obedecían los vientos, le obedecían las aguas, le obedecían los árboles. Todo le obedecía a él. ¿Por qué? Porque él era el Señor. ¿Qué es lo que perdió Adán cuando cayó? Perdió el señorío. Perdió el tercer jalón. No perdió su calidad de hijo de Dios. Él es hijo de Dios. Siempre fue el hijo de Dios. Pero perdió su calidad divina. Perdió su poder creativo. Perdió su señorío y perdió la administración de la tierra que Dios le había encargado. Entonces, si el árbol iba a ser restaurado 4000 años después, entonces le iba a ser devuelto ese señorío, le iba a ser devuelto ese poder creativo, ese control sobre la naturaleza. Dice la Escritura que un día Jesús estaba muy cansado y subió a una barca y se quedó dormido. Y mientras él dormía, sus compañeros, amigos, pescadores diestros y expertos, estaban felices de la vida. De repente, desde la punta de una montaña, el diablo empezó a mirar a este joven carpintero que yacía totalmente dormido en la barca y pensó: no es posible, es un hombre, y yo que pensaba que era Dios. Es un hombre, totalmente un hombre. Y dice que convocó a 10,000 demonios. Y allí, en ese instante, él juró matar a Jesús y sus compañeros. De repente, los vientos empezaron a soplar con violencia. Esto originó que las aguas se vuelvan turbulentas. El mar se agitó. Parecía que se quería tragar a la pequeña barca. Ese agitar violento de las aguas no despertó a Jesús porque estaba profundamente dormido. De repente, uno de los pescadores dijo: Jesús, levántate porque perecemos. De repente, el maestro se puso en pie, se fue a la parte delantera del bote, levantó las manos y le dijo al viento: ¡shh! Miró a las aguas y les dijo: aquíétense. ¿Quién estaba ahí? El Hijo del Hombre, el Señor, el árbol novio totalmente restaurado. A veces nosotros tenemos a Jesús dormido en medio de nuestra barca. Y a veces nos golpea la tempestad.
Nos golpea la prueba, nos golpea la enfermedad. La economía es golpeada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hizo Pedro y sus compañeros. Despertar a Jesús. Jesús, despierta porque perecemos. Pero en realidad, ¿quién está dormido? ¿Jesús está dormido o somos nosotros los que nos hemos dormido? Posible seamos nosotros. Cuando vengan las luchas y vengan las pruebas, cuando el mar nos golpee, cuando los vientos nos azoten, hagamos lo que hizo Pedro y lo que hicieron sus compañeros. Jesús, levántate, porque perecemos. Aquí tenemos al árbol totalmente restaurado. La razón por la cual Jesús vino a la tierra fue fundamentalmente para cumplir la obra de redención. Pongan atención a lo que digo. Él no vino a hacer la obra de redención o restauración. Él vino a hacer la obra de redención. Él vino a comprar nuevamente la propiedad que el hombre había perdido o había canjeado. ¿Y para qué la recuperó? Para devolvérsela un día nuevamente a su dueño original. ¿Quién es el dueño original? El hombre. Hay algo muy precioso, me ha emocionado. Estoy en mi interior tratando de ordenar mis emociones y las palabras para poder expresarlas nuevamente a ustedes. Ya tenemos al árbol novio, ya está totalmente restaurado. Tiene el poder creativo, tiene el poder sobre las aguas, tiene el poder sobre la naturaleza. Miró a un árbol de higo y le dijo: jamás un hombre vuelva a comer de ti, y esa higuera murió. Y ya lo tenemos. Fue crucificado, fue muerto y fue sepultado, y al tercer día se levantó de entre los muertos, porque este era el árbol novio al cual ni la propia muerte podía detenerlo. Pero ¿qué es ahora lo que falta? El árbol novia. Este árbol novia tenía que venir. Todos sabemos que el árbol novia es la iglesia. ¿Y a qué vino Jesús a la tierra? Vino a redimirnos, pero vino también a fundar, a principiar y a comenzar su iglesia. Su iglesia, su otra mitad, su árbol novia. Ahora, ¿dónde nació la iglesia? Yo sé, ¿dónde nació? ¿Dónde nació esa iglesia, hermanos? Porque la iglesia de Dios tuvo que nacer. La iglesia de Dios nació en el día de Pentecostés. Cuando esa iglesia nació, no era un árbol grande, era un árbol pequeño, completo, poderoso, pero era un árbol naciente. Era un árbol que había nacido. ¿Cómo nació? De la misma manera que nacen los hijos: agua, sangre y espíritu. Dice el hermano Branham que Juan el Bautista fue justificación. El justo por la fe vivirá. Dice el hermano Branham que Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso fue santificación. San Lucas capítulo 24, verso 49. Asentaos en Jerusalén y no os mováis hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que estamos observando? 3 etapas de la gracia.
los tres elementos del nuevo nacimiento, porque aquí iban a ser una iglesia, y para que esa iglesia nazca, tenía antes que pasar por justificación, Juan el Bautista. Tenía que pasar por santificación, Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Asentaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Agua, sangre y espíritu. Los tres elementos del nuevo nacimiento. Y ya está. Nació el árbol novia. El mismo material que el novio. El mismo carácter. La misma palabra. El mismo calibre. El mismo temple. Era Jesús femenino. Todos nosotros sabemos que este árbol fue atacado por un insecto en 4 etapas diferentes. Estos insectos vinieron del infierno. ¿Y cómo entraron? Naturalmente por una puerta. Qué importante es cerrar la puerta y qué importante es abrir la puerta. ¿Cómo es que entró este demonio? La semana pasada les leí donde el profeta dice que este demonio entró por un pequeño descontento entre los hermanos. Jamás hay que tener pendientes entre nosotros. Podemos tener diferencias, pero hay que arreglarlas. Dios nos dio el don de expresarnos. Nos dio el don de decir lo que pensamos a través de la palabra. Somos seres humanos. Pedro tuvo diferencias con Pablo. Sí, Señor. ¿Podemos tener diferencias los unos y los otros? Sí. ¿Puedo yo tener diferencia con mi esposa? Claro. ¿Puedo tener diferencia con mis hijos? También, porque no pensamos igual. Somos criaturas singulares. Podemos ponernos de acuerdo en una cuestión, pero no pensamos igual. Entonces pueden haber diferencias, pero no debemos dejar que esas diferencias pasen el nivel de lo permitido. Debemos arreglar la situación lo más pronto posible, porque si no arreglamos la situación, se abre una puerta para que un espíritu malo entre. Y eso fue lo que pasó con la primera iglesia. Era una iglesia potente, era una iglesia fuerte, era una iglesia que tenía los 9 frutos del Espíritu, tenía los 9 dones del Espíritu, tenía la palabra, tenía la doctrina, tenía el fundamento. Pero un día hubo una pequeña diferencia. Cuando esa diferencia no se arregló, nació un distanciamiento. No me hablo, no te hablo. Si no quieres hablarme, tampoco te hablo. Y de esa falla se aprovechó el diablo y entró. De repente se comió los frutos uno por uno. Se comió el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad. Longanimidad es amabilidad. Qué importante es que seamos amables los unos con los otros. Por favor, ¿puedes? ¿Me ayudas? Bondad, benignidad, mansedumbre, fe. Uno a uno se empezó a comer los frutos del Espíritu, pero no paró allí. Empezó a atacar también los dones. Y después de destrozarlo todo, empezaron a comerse las hojas. La frescura del Espíritu Santo, la presencia invisible y sublime del Señor se lo comió porque se descuidaron, aflojaron. Hay un dicho que dice así: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué pasa cuando dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Nos amontonamos de cosas, nos amontonamos de tareas, nos amontonamos de quehaceres y nos amontonamos
y al rato tenemos puros pendientes. Si tenemos una diferencia, no deje para mañana lo que puede arreglar hoy. Arréglelo. Usted tiene derecho a ser escuchado. Arréglelo, hermana. Usted tiene derecho. Usted tiene que exigirle a su esposo que le escuche. ¿Tiene una diferencia con el pastor? Usted, como un miembro de la iglesia, tiene derecho a ser escuchado, y él, como un siervo de Dios, tiene que inclinar el oído y escucharle. Y no solo escucharle, también respetarle. Debemos de respetarnos los unos a los otros, aunque estemos equivocados. Entonces hubo un problema, una diferencia. Alguien habló mal, alguien habló a la espalda y no pidió perdón. ¿Qué vamos a hacer cuando hablamos a la espalda? El hermano Branham enseña que no debemos hablar de una persona lo que no hablaríamos delante de ella. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos nada bueno que hablar, no lo hablemos. Hablemos solo lo bueno. No hablemos lo malo. Si quiere usted decirle a una persona su error en persona, tiene usted su derecho. Es el derecho de usted, pero no se lo diga si no tiene amor divino. Porque si no tiene amor divino, usted simplemente va a dañar a la persona, va a maltratar a la persona. Entonces nunca dejemos un problema sin resolver, porque ese problema sin resolver se convierte en una herida. Y un hombre llamado Carlos Jesús Castro Yaza me enseñó que una herida es una puerta abierta para cualquier enfermedad. ¿Por qué se enfermó el árbol? Porque hubo una herida. Posible 2 hermanos se dañaron. Posible a un hermano no le gustó lo que hizo el otro. Posible no le gustó cómo le habló. Posible no le gustó la manera en que lo miró. Y no arregló. No corrió a aclarar. Vamos a arreglar. Vamos a ponernos a cuenta. Dame la oportunidad de decirte lo que pienso. Y después yo te escucho y respetaré lo que tú pienses. Pero vamos a seguir siendo hermanos. Vamos a trabajar en equipo. Nos vamos a respetar, nos vamos a amar. No nos vamos a dar la espalda. No vamos a ser indiferentes. Porque cuando eso sucede, entra el diablo. Debemos de tener cuidado con lo que hablamos. Mucho más si se trata de hablar de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Entonces se empezó a comer las hojas, y el hermano Branham dice que las hojas son el compañerismo. Después de comerse las hojas, el hermano Branham dice que se comió el bautismo del Espíritu Santo. Empezaron a perder el fuego y empezaron a perder el Espíritu Santo, se convirtieron en creyentes naturales, formales, ya nada los emociona, nada los llena de gozo, nada los llena de júbilo, empezaron a perderlo todo. ¿Qué era? El saltón. Este saltón se transformó en un revoltón y se comió la enseñanza, se comió la doctrina, se comió la palabra pura. Y cuando sucedió esto, el creyente, la iglesia, porque hermanos, este árbol, si yo lo hablara en palabras más sencillas, este árbol, hermanos, era la iglesia. Entonces puedo decir la restauración de la iglesia. La iglesia se volvió formal, se volvió artificial, perdió su naturalidad, perdió su identidad, perdió su esencia, se convirtió en una iglesia formal que estaba a punto de ser una iglesia nominal. Perdió el nombre, se dejaron de llamar cristianos y de repente este pulgón se transformó en un revoltón, se comió toda la armadura, toda la protección, toda la cobertura, y cuando dejó al árbol totalmente calato, entonces se fue a las raíces, y ahora sí era la langosta que empezó a chuparse la vida misma y la suplantó con denominación. Muy bien, ya tenemos al árbol, está totalmente
en apariencia destruido. Pero yo voy a leer lo que nos dice la Biblia en Joel capítulo 1. Quisiera que ustedes, mis hermanos, me acompañen. Está muy tremendo lo que dice en Joel capítulo 1. Estaba antes buscando la escritura en Joel capítulo 1 y después Joel 2:25. Y está, hermanos, muy tremendísimo lo que la palabra del Señor nos dice. Dice así, Joel capítulo 1. Voy a leer desde el verso 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca, porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. ¡Qué tremendo! Joel está escuchando. Vendrá un insecto con colmillos de león y desvestirá al árbol, se lo comerá, lo pondrá en la ruina. Esto es lo que tenía que pasar. Pero ¿qué nos dice en Joel 2:25? Yo restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Él lo prometió. Yo restauraré. Yo volveré a levantar la iglesia. Yo volveré a levantar el mismo árbol que planté en Pentecostés, porque estos animales no lograron matar al árbol, porque la vida estaba en las raíces. El Espíritu Santo se había escondido en lo profundo, y en el tiempo de la vida, 3 días después, 3 edades después, este árbol que cayó en Pentecostés era el mismo árbol que se tendría que levantar. Amén, hermanos preciosos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 4 insectos del infierno. La oruga se comió los frutos, el saltón, las hojas, el compañerismo, el revoltón, la corteza, el bautismo del Espíritu Santo, la doctrina. La langosta se comió la raíz, quitó el Espíritu Santo. Estos eran 4 insectos del infierno. ¿Cómo nació esto? Por una diferencia. Después él introdujo dogmas, teología humana. Se comió la doctrina y puso su propia doctrina. Y al final se denominó. Pero Dios había prometido restaurar este árbol. Yo restauraré. ¿Y cómo lo iba a restaurar?
¿Cómo iba a levantar este árbol? De la misma manera que se levantó antes de Pentecostés. ¿Y cómo se levantó? A través de justificación. Juan el Bautista, a través de santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y a través del bautismo del Espíritu Santo, el aposento alto. De esa misma manera, Dios iba a restaurar el árbol que cayó, porque un árbol había caído, pero Dios lo iba a restaurar nuevamente. Dice, yo restauraré. ¿Quién restaura este árbol? Es fundamental para mí hacer hincapié en esto. ¿Quién restaura el árbol? Dios mismo. Yo, pronombre personal, yo restauraré, yo repondré, yo levantaré, yo. Pero ¿de qué manera el yo lo restauró? Todos nosotros sabemos que lo hizo en Morfe. Entonces, así como hubieron 4 insectos del infierno, Dios mandó 4 mensajeros de la eternidad. Y a través de estos, Él iba a restaurar lo que se comió la oruga, lo que se comió el pulgón, lo que se comió el revoltón y lo que se comió la langosta. Porque Él dijo, yo restauraré 4 poderes del infierno y 4 poderes del cielo. Gloria al Señor. Entonces mandó a Martín Lutero el año 1518. ¿Y qué trajo a través de Martín Lutero? El justo por la fe vivirá. ¿Qué es esto? Justificación. Amén, hermanos. Después que murió Lutero, sus seguidores se organizaron, se denominaron igual que la Grande Ramera. Y cuando esto sucedió, la vida los dejó. ¿A dónde se pasó la vida? A las ramas. John Wesley, sin santidad nadie verá al Señor. La vida estaba pasando nuevamente por las etapas del árbol. Primero estaba en la plantita que salió, pero cuando se organizaron, se pasó con John Wesley un movimiento del Espíritu Santo. Murió John Wesley. Sus seguidores se organizaron, se denominaron y murieron, porque la denominación quita la vida, la denominación mata. Y cuando una iglesia muere, dice el hermano Branham que Dios no la vuelve a levantar. Entonces cayó esta iglesia cuando se organizaron. ¿Y a dónde se fue el Espíritu Santo? Se fue a la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Allí estaba el movimiento del Espíritu Santo. ¿Qué había pasado? Este árbol había crecido. Este árbol creció, ya tenía tronco, tenía hojas. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios restauró los dones el año 1906. Nuevamente los frutos del Espíritu Santo. Lo que se había comido la oruga, el pulgón, el revoltón y la langosta, Dios lo estaba restaurando a través de las 3 etapas de la gracia. Dios tiene una manera y Él respeta esa manera. Y si Él usó esa manera para el nacimiento de la iglesia del día de Pentecostés, es la misma manera que Él va a usar para esta iglesia que Él vuelve a levantar. Pero los pentecostales se organizaron. Dice el profeta que no hay un avivamiento que dure más de 3 años. Este avivamiento en la calle Azusa duró 3 años. Después de los 3 años se organizaron. Y cuando se organizaron
¿a dónde se fue el Espíritu Santo? Hemos aprendido que se fue a una cabañita que quedaba en Kentucky. ¿Qué estaba sucediendo en esa cabañita? Una joven mujer de 14 años estaba trayendo al mundo a su primogénito. El nombre de este bebé, William Marion Branham. Cuentan que cuando este niño nació, la columna de fuego se posó en su cabecita. Pensaban que era el sol entrando a la casa. No era el sol, eran todavía las 4 de la mañana. Todos nosotros sabemos quién es este hombre. Entonces observemos el plantón. Tallo, ramas, borla y trigo. El grano de trigo que cayó es el grano que ahora se ha vuelto a levantar. Y este grano es la bendita palabra del Señor. ¿Qué es lo que hemos observado aquí? La vida del grano de trigo pasando diferentes etapas, por el tallo, por las ramas, por la borla, hasta llegar al grano de trigo. Hace 6,000 años cayó un árbol en el huerto del Edén. Hace 2,000 años Dios restauró ese árbol. Hace 6,000 años cayó un árbol novia. Jesús ahora la está restaurando. ¿Cómo? Frutos, compañerismo, doctrina, trigo. ¿Cómo es que Dios ha restaurado esto? A través de sus 4 mensajeros: Martín Lutero, John Wesley, el movimiento pentecostal y ahora William Marion Branham, profeta de Dios para nuestros últimos días. El árbol de la vida es uno con el esposo. Este árbol novia y este árbol novio son la misma naturaleza, son el mismo carácter, la misma característica, el mismo temple, la misma palabra. Yo restauraré, dice el Señor. El árbol novia del aposento alto pasó por 3 etapas de la gracia. Son 3 etapas: agua, sangre y espíritu. Y luego vino en Pentecostés Jesús a morar en ella. Cuando la iglesia nació en Pentecostés, era una iglesia bebé. Hoy, 2,000 años después, ya no es una bebé, ya es una mujer y está en la edad del matrimonio. El árbol novio es maduro y el árbol novia tiene también que madurar. ¿Cómo empezó este árbol? No siempre fue un árbol. Primero fue una semilla y esta semilla tuvo que caer en tierra. De allí tuvo que caer lluvia. Esta semilla brotó y ha ido creciendo hasta nuestros días, hasta convertirse en un árbol novia totalmente restaurada, lista para unirse con el novio. ¿Quién es el novio? El novio es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos preciosos, quiera Dios que esta enseñanza, que esta predicación pueda ayudarles a ustedes a considerar el tiempo que estamos viviendo. Es tarde, es más tarde de lo que pensamos. Deberíamos entrar cada uno de nosotros a un tiempo de meditación, preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos. Yo me pregunté quién era
a los 7 años, cuando vivía en la urbanización Apolo, en La Victoria, y al no encontrar una respuesta, en mi mente de niño entré en una crisis emocional y empecé a llorar incontrolablemente hasta que mi madre me abrazó y calmó mi llanto. Desde esa fecha yo he sido víctima en mi mente de muchos asaltos, de miedo, al no saber en realidad quién era, ni de dónde había venido, ni a dónde iba. Tengo ya, por la gracia del Señor, muchos años que puedo dormir tranquilo. Ya sé quién soy, y ya sé de dónde vine, y ya sé a dónde voy a ir, y ya sé dónde voy a pasar la eternidad. No ha sido fácil la vida. No es un jardín de rosas, son cardos, son espinas, es un batallar diario, un pelear con uno mismo, es una vida de renuncias, es ser pájaros raros. El hermano Branham predicó un mensaje intitulado El Raro. Jesús era un hombre raro para su generación. El apóstol Pablo fue un raro para su generación. Cada hombre de Dios fue un raro. William Branham fue un raro. Y si nosotros somos hijos de Dios, no podemos ser diferentes. Nuestra dieta es diferente. Nuestro lenguaje es diferente. Nuestro caminar es diferente. Nuestras costumbres son diferentes. Estamos aquí, pero no somos de aquí. El hermano Branham enseña que él le dijo a su esposa: Meda, no te vayas a acostumbrar con esta tierra, con este mundo, porque no es nuestra casa. Algún día seremos llevados de aquí. Entonces yo no quiero acostumbrarme a esta tierra. Yo sé que todo lo que llamo mío, en realidad no es mío. Se va a quedar aquí y va a ser pasto para las llamas. ¿Qué es lo que quiero decirles, hermanos preciosos? Que hay una novia que se ha levantado. Hay una novia presente, hay una novia que está aderezando su lámpara, hay una novia que se está poniendo a cuenta, hay una novia que está escudriñando, hay una novia que trabaja, hay una novia que sirve, hay una novia que está estudiando, hay una novia que va a la universidad, hay una novia, es novia, hermanos, pero paralelamente ella vive entre dos mundos. Ella vive en un mundo natural, pero también vive en un mundo espiritual. Y así como alimenta su cuerpo natural, ella es responsable por alimentar su espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Qué le estamos dando que comer? ¿Será comida saludable? ¿Será comida chatarra? Hermanos, estamos en el tiempo del fin. La novia está siendo totalmente restaurada. Dios envió a nuestra generación a un hombre llamado William Marion Branham. ¿Quién es este hombre? Es el Elías de nuestros días. Él vino y nos trajo un mensaje que le fue entregado por un ángel, y él fue responsable y cuidadoso con el mensaje que él nos alcanzó. ¿Cómo nos alcanzó el mensaje? A través de la predicación de la palabra. Amén, hermanos. Entonces, cuando él vino, dijo: la palabra ha sido restaurada. No todas las cosas no han sido restauradas. Y yo sé que a muchos le puede parecer loco lo que estoy diciendo, y puedo aceptar que la gente me ataque, pero no tengo temor. Yo puedo decir con seguridad, con firmeza, que todas las cosas no han sido restauradas. Solo ha sido restaurada la palabra. ¿Qué es lo que se leudó en el huerto del Edén para que caiga el hombre? Se leudó su dieta. ¿Cuál era la dieta del hombre? La palabra. Pero vino un predicador y leudó la palabra. Cuando la leudó y el hombre comió esa palabra,
se intoxicó y murió. Entonces, si Dios va a empezar la restauración de todas las cosas, porque Él dijo, yo restauraré, ¿qué piensan ustedes que es lo primero que tiene que ser restaurado? Naturalmente, la palabra. Pudiéramos pensar que primero el hombre. No, primero la palabra. Y la segunda cosa es al hombre. ¿Y cómo es que el hombre es restaurado? A medida que él coma la palabra que ha sido restaurada, él va experimentando en su interior la restauración. Este ángel solo restauró la palabra. Recuerden que la Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y todas las cosas tendrían que ser restauradas. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Si pudiera yo traer ese versículo a nuestro contexto, a nuestros días, diría que Elías ya vino. ¿A dónde vino? A la verdad. A la verdad, Elías viene primero. ¿A dónde vino Elías? A la palabra. ¿Y qué ha hecho? La ha restaurado. Miremos al Elías de hace 2000 años. ¿A dónde fue ese Elías? A la palabra. La palabra fue a él y él fue a la palabra. Él identificó la palabra y la palabra lo identificó a él. Él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué dijo la palabra? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? Mas yo os digo que más que un profeta es este. La palabra testificando de él y él testificando de la palabra. Este ha sido el árbol que ha sido restaurado. Hermanos preciosos, inclinemos nuestros rostros, agradezcamos a Dios por su bendita palabra. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das de juntarnos con nuestras familias para hablar y escuchar de tu bendita palabra. Te ruego, te rogamos, te suplicamos que tu palabra pueda caer en tierra propicia y pueda traer fruto en abundancia. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad y todos los demás frutos que este árbol producía. Señor, es más tarde de lo que pensamos. Permite que suene en nuestros corazones la alarma del Espíritu Santo para aderezar nuestras lámparas, para alistarnos para ese viaje que pronto vamos a realizar. Y no importa que las fronteras estén cerradas, no importa que los vuelos estén prohibidos, hay un viaje que estamos a punto de realizar. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo pido. Amén. Amén. Preciosos hermanos, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Vamos a orar por las necesidades y por las peticiones. Tenemos una necesidad por dos personas: por José Carmen González, por Francisco Javier González Corona. Ellos están sufriendo de depresión. ¿Qué es la depresión? Un demonio. ¿Quién pide por ellos? María Alcalá. Ahora mi persona pide una petición por nuestra amada hermana Guillermina Sachs, para que Dios la tranquilice, le quite toda ansiedad, le quite todo estrés. También por los hermanos de San Vicente, en México. Nuestra amada hermana Marta Gutiérrez pide por ellos, por su salud y por la salud del hermano Enrique. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti a través de palabras de oración.
Señor, he recogido estas 3 peticiones y te las entrego a ti. Por nuestros hermanos José Carmen González, Francisco Javier González Corona, tienen depresión. Señor, es solo un demonio y yo voy a nombrar ese nombre que es sobre todo nombre para reprender a ese demonio que está afligiendo a estas 2 personas. En el nombre del Señor Jesucristo, espíritu malo que has venido del infierno, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas del cuerpo de José Carmen González, Francisco Javier González Corona. En el nombre de Jesucristo te lo ordeno. Amén. Padre Celestial, te pedimos por la hermana Guillermina Saxa. Señor, está triste, está preocupada. Tú sabes dónde tocar, qué parte tocar, para devolverle la alegría, la tranquilidad, la seguridad total. Por favor, ella es una de tus guerreras, una de las heroínas de la fe, y el diablo no tiene derecho. Yo reclamo ahora a mi hermana Guillermina y su sanidad para nosotros. Satanás, espíritu malo, tú no tienes parte ni suerte. La iglesia del Señor te conjura. Amén. Padre, por los hermanos de San Vicente, en Puerto Vallarta, Señor, te ruego que los ayudes. Cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier impedimento para reunirse, Señor, ayúdalos. Cualquier tribulación, socórrelos. Por el hermano Enrique, por su salud, en tus manos preciosas lo entrego. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Padre Celestial, ahora te damos gracias por las ofrendas que vamos a recoger, Señor. Estas ofrendas no son para un café, no son para un té, no son para una comida, son para la iglesia y sus necesidades. Bendice al dador alegre y multiplica, Señor, lo que ellos den por 10,000. En el nombre de Jesucristo, como tu profeta lo dijo. Amén. Hermanos preciosos, si Dios así nos permite, el día de mañana estaremos encontrándonos a las 10 de la mañana con una meditación matinal. Desde ya rogamos y suplicamos que nos respalden y que nos ayuden con sus oraciones. Vamos a cantar un canto y de esta manera vamos a estar cerrando esta transmisión, esperando encontrarnos el día de mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor permitió que yo caiga en el pozo de la tristeza, de la ansiedad, del estrés, del pánico y hasta de la depresión, hubo un canto que se convirtió para mí en una bandera. Cada vez que cantaba esto, experimentaba tranquilidad y paz en mi corazón. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios que mi vida transformó, y por el amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme así, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce calma. Gloria a Dios, hermanos. El Señor les bendiga
Y una vez más, como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Shalom.